Estamos acá con un conjunto de rectores y representantes de las universidades de los distintos países que conforman el Grupo de Montevideo y que son quienes se han dado un gran trabajo de, yo diría, hacer la primera aproximación al documento que va a ir dirigido a la Conferencia Regional de Educación Superior el próximo mes en Córdoba. Así que por lo tanto ellos van a contar, digamos, van a relatar, van a hacer análisis, en fin, de lo que es esta propuesta de documento, que lo que pretendemos nosotros es que sea enriquecida esta propuesta, incluso, ¿no es cierto?, con la participación de todos ustedes. Tenemos muy poco tiempo, lamentablemente los rectores tienen obligaciones que cumplir y muchos de ellos tienen vuelos temprano ahora, y por eso es que vamos a tener que poner tiempos breves a cada uno de ellos. Y le hemos pedido al rector de la Universidad de Río de Janeiro que pudiese iniciar la presentación, rector, en un tiempo breve, ¿ya? Sí. Unos 8 minutos, 30 segundos. No. 10 minutos. 10 minutos. Por favor. Buenos días a todos, a todas. Muy bueno estar con ustedes. Un saludo muy especial a los estudiantes que estão acá. Também a mis colegas rectoras, rectores, comunidade de Playa Ancha e também os colegas de mesa. Acá nosotros tenemos algunas formulaciones para el documento que hace una síntesis de las posiciones de Asociación de las Universidades del Grupo de Montevideo. No hay problema. Hay algunos interrogantes, algunas interpelaciones. Eu creio que é muito importante que é uma convocatória continental em defesa da educação pública no mercantil. Há algo novo na América Latina, que são novas miradas e práticas da mercantilização. Estamos em um contexto muito distinto de 1918. 18 teníamos revoluções burguesas, entre comillas, sui generis, que defendiam a universidade pública. Há também um processo muito importante de secularização da vida, de laicidade, de conceito de participação estudantil em governo da universidade, com co-governo. Uma mirada latino-americana, uma era americana, habla el manifesto liminar, assim como conceito de cátedras livres e também de la possibilidade de livre ingresso em la universidade. Em 1968, há uma crise em América Latina também. Nós sempre lembramos de Paris em 1968, mas também há Rio de Janeiro, com prisões, seguramente em Buenos Aires, México com Tlatelolco. Em suma, é um momento novo. Vou caminhar mais rápido. E também, em 2018, uma nova realidade para a educação em nossa região. Eu hablo a partir do Brasil.
não são organizações educacionais que fornecem o serviço educacional. São instituições do sector financeiro. São fundos de inversão com um processo muito forte de aquisições, formando grandes grupos de educação. Há um grupo em Brasil, Croton, com 1.200.000 estudantes, que é mais do que todas as universidades federais em Brasil. São 63 universidades federais. E uma organização financeira tem mais estudantes do que todas as universidades federais. Há um processo muito duro, muito acentuado de demissão de professores em las corporações. E o que é muito importante é que as corporações hoje formam cerca de 70% de nossa juventude. São instituições, insisto, de capital, comércio de dinheiro. E não organizações educacionais como as instituições privadas de educação católicas e outras, que têm outras miradas. Para concluir, as políticas em distintos países estão cambiando o sentido das palavras. Há uma narrativa de que hoje, em América Latina, o futuro é da educação terciária, que não é o mesmo de educação superior ou de educação universitária. Educação terciária é uma ressignificação de sentido de educação, em sentido de uma formação de baixa complexidade simbólica. As instituições com investigação estão sob muita pressão em distintos países. Em Brasil, depois do golpe, o setor de ciência e tecnologia tem 1/3 dos seus pressupostos. As universidades federais hoje têm como 20% menos pressupostos. E também há uma pressão para que as universidades com investigação tenham uma métrica de qualidade que são incompatíveis com o conceito de pertinência de nossas universidades com os problemas sociais, econômicos, políticos, culturais de nossos pueblos. Eu creio que algumas sínteses são muito importantes em nosso documento. É muito importante que nós tenhamos um forte compromisso com a educação pública em geral, com a ensinança básica, com o ensino fundamental, com a formação de maestros, mas também com grandes programas de investigação de los grandes dilemas de la humanidade, cambios climáticos globais, o problema das arboviroses, problema de recursos hídricos, problema de las cidades que são muito desiguais, da agricultura, de soberania alimentar, dos pueblos, etc. E, finalmente, eu gostaria de chamar a atenção para a importância de nossas universidades interagirem com sectores econômicos, desde uma outra mirada, que é o tema de pesquisa e desenvolvimento. Há que fomentar cadenas produtivas mais criativas, mais complexas. Há que cambiar
una mirada de desarrollo que es solamente crecimiento del Producto Interno Bruto, de la submisión de nuestra región a una economía agroexportadora de commodities y otros insumos. Todo esto yo creo que son desafíos muy importantes para nuestras universidades. Bueno, yo creo que aquí ya estoy estourando mi tiempo. Gracias. Muy bien. Aquí el rector, agradezco su intervención, por supuesto, y nos ha puesto de relieve los grandes temas que tenemos como universidades en este contexto. Nos dice que el año 2008 había más defensores de la universidad pública que lo que hay hoy día, ¿ya? Pero que tenemos nosotros que seguir defendiendo este concepto de universidad pública. Son universidades que tienen una vocación, son una universidad que se preocupa por la sociedad. Hay nuevas preocupaciones para el mundo, como el cambio climático, el agua, en fin, la contaminación, en fin, una mirada hacia el desarrollo, pero fundamentalmente hacia el desarrollo humano. Así es que le voy a dar ahora la palabra al rector de la Universidad de la República de Uruguay, de Roberto Marcaria. Buenas tardes. Esta es mi primera aparición pública como presidente electo de la UGM. Ya habrán oído, no levanté la mano para decir acá estoy, cuando estaba sentado ahí, pero el electo soy yo. Soy rector de una universidad peculiar en el siguiente sentido. Uruguay es un país muy chico, el país más chico de los que integran UGM, sea por su superficie, sea por su población. Uruguay, como dato simbólico que aclara mucho, tiene 3 veces más vacas que habitantes, más o menos 11 millones contra 3.300.000. Brasil también. Y la universidad es muy grande, que esa es la peculiaridad. La universidad tiene 120.000 estudiantes. Hay elecciones mañana, esa es la razón por la cual estoy preparado como para tomar el avión dentro de 3 horas. Debo de estar en Uruguay con esas elecciones. Van a votar 260.000 personas en las elecciones universitarias del Uruguay. Eso le hace una característica bastante peculiar, sea la institución, sea el cargo que yo ocupo en la Universidad de la República, porque decididamente un aparato social de fuerte influencia que ha formado prácticamente a todos los profesionales que hay en el país, lo hace particularmente relevante, cosa que es decididamente cierto. Yo hago una broma que es muy rara, quizás no se entienda bien, pero piénsenla. En el protocolo del Estado uruguayo, el cargo de rector, los estados tienen protocolo para sentarse, para pararse, para decirlo, para nombrarlos. En el protocolo del aparato uruguayo, el cargo de rector figura inmediatamente después de los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que están muy arriba, obviamente. La exposición que ha hecho él me parece que resume muy bien las metas del trabajo que estamos haciendo desde hace unos meses, básicamente el equipo que está aquí en la mesa, tendiente a tener un documento que por razones variadas no hemos terminado aún, pero creo que las grandes líneas están bien pautadas. Yo voy a referirme solo a 2 o 3 temas, porque hay poco tiempo. Uno primero tiene que ver con los cambios a los que hizo referencia el rector de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Hace poco tiempo escribí un prólogo para un libro de Marco Antonio Rodríguez Díaz, que es un brasileño muy importante, ocupó cargos muy importantes de la UNESCO y sigue aportando una visión crítica y cada vez adaptada a los tiempos que van cambiando. Y yo decía que en la perspectiva de esta conferencia regional que vamos a tener en junio, dentro de un mes y poco, deberíamos tener un mapa estadístico de la educación superior en la región. Un mapa donde se comparen datos equivalentes, no un montón de datos diferentes que son muchas veces difíciles de compatibilizar, sino una cosa global bien hecha. Un libro de muchos autores y con enfoque interdisciplinario cuyos capítulos básicos podrían referirse a los siguientes aspectos de la educación superior en la región y en el mundo. Y acá vienen los temas.
diversificación, segmentación y privatización del sistema de educación superior. Quizás hay que explicar cada una de estas palabras. El sistema de educación superior se ha diversificado enormemente por algunas de las cosas que dijo Edgar recién, que tienen que ver con la penetración del sistema privado, particularmente en 3 o 4 países, no tanto en Uruguay, por ejemplo, pero que en Brasil es así como lo acaba de describir. Pero hay muchas cosas más que eso, porque hay diversificación de tipo étnico, universidades dedicadas a ciertas poblaciones, universidades dedicadas a ciertas ramas específicas del conocimiento, que también los hay, y otros rasgos que hacen que lo que los estudiantes de Córdoba hace 100 años reivindicaron, no es que haya perdido sentido, pero ha perdido la dimensión de los cambios que ha tenido el sistema educativo. Hay una segmentación que es parecido a la anterior, pero no es lo mismo, y una privatización. Porque los tiempos pasaron y efectivamente las universidades eran muy distintas en aquellos años, aún en el 58, que las que tenemos ahora. En parte por lo que se acaba de decir respecto de la penetración de sistemas mercantiles, de pensar el asunto en términos del dinero, que obviamente no lo tenían las universidades de antes, de aquellos años, en ninguno de los dos casos, ni el 58 ni el 18, sino también porque el mundo ha cambiado muchísimo. La cantidad de estudiantes del año 18 eran centenares, no sé, no tengo la cifra justa, pongámosle que algunos miles en Córdoba. Mi universidad tiene 120.000 estudiantes. Así que las dimensiones de los problemas, hasta por eso en tema cuantitativo, son muy distintos. Y ni que hablar del cambio de la tecnología. Ese aparato que acaba de sonar ahora tiene 45 años. 45 años, yo nací y me crié y aprendí, me hice matemático, que es lo que soy yo, sin conocer ese aparato. Y yo estoy aquí, estoy rozagante, me acaban de nombrar presidente de este organismo y soy rector de una universidad grande. Así que el mundo ha cambiado, y nadie va a decir que ese aparatito no tiene ninguna influencia sobre nosotros. Quien diga eso, sencillamente, o bien no lo usa, que hay algunos que no lo usan, o bien ignora cómo los cambios tecnológicos modifican nuestro modo de pensar, de relacionarnos con la gente muy en particular. Y es un hecho que los mecanismos de relación entre las gentes influyeron muy fuertemente en cómo se dio la revuelta del 18 y la revuelta del 58 en Uruguay. Yo me eduqué leyendo un periódico llamado Marcha en ómnibus, viajando de la zona lejana de la ciudad de Montevideo a la Facultad de Ingeniería, donde empecé mis estudios, leyendo el diario. Cosa que ahora es absolutamente imposible, porque nadie va a hacer eso. Yo qué sé, son tonterías, no son tonterías, porque la gente se forma a lo largo de sus procesos intelectuales y estos son procesos intelectuales, unos y otros. Por último, quería solo destacar respecto del documento que estamos elaborando. Ustedes van a ver versiones que se han repartido. Hay un capítulo importante que está dedicado a un análisis global de las características de las cosas que influyen en el sistema universitario, que en mi opinión están muy bien escritas en los documentos que hemos elaborado, y en particular hay una clasificación de los modelos de universidades que me parece que huye del asunto de universidades privadas, universidades públicas, exclusivamente para plantear el término en función de las finalidades de las instituciones, que me parece una manera mucho más lúcida y profunda de ver el problema. Y con esto termino y le agradezco mucho. Muchas gracias, Roberto. Muy bien. Muy sintéticamente, Roberto, el presidente de la UGM, nos ha hablado de que estos temas hay que estudiarlos, que hay que procurar la integración de nuestros países, que tenemos que tener una cabeza crítica y fría al analizar estos temas. Tenemos que, además, ¿no es cierto?, estudiar e investigar cada uno de los casos. Los países son distintos, hay que preocuparse por la creación del conocimiento, la acreditación de las instituciones, la calidad, la evaluación, también lo que pasa con los rankings, en fin. Bueno, las reformas han tenido que ver con los contextos en que se ha vivido, los contextos históricos, los movimientos sociales, las aspiraciones. Hay principios lamentables que se transforman en dogmas a veces, y eso también hay que verlo. Puede que algunos temas hayan sido transformados en dogmas, pero que hay que ver cómo se contextualizan estos temas en los procesos de cambio que vive el mundo, particularmente los cambios tecnológicos que nos han
variado también, ¿no es cierto?, muchísimo en la proyección que existe sobre estos cambios y plantea los modelos de universidades también pensando en el futuro. Bien, le voy a dar la palabra ahora a Gustavo Tripaldi, que es el secretario general de Relaciones Internacionales y delegado asesor para la UGM de la Universidad Nacional del Nordeste. Muy buenos días. Realmente un verdadero honor representar aquí a la rectora de mi universidad, a la profesora Delfina Beirabé, con la cual hemos trabajado tratando de aportar a esta misión que se le encomendó a la universidad, representando al Grupo de Universidades Argentinas en UGM. Me voy a concentrar en los aportes y el trabajo que se ha realizado en el capítulo del documento que habla que la misión era trabajar allí para aportar en el concepto de la dimensión internacional de la educación superior en América Latina y el Caribe. Y aquí la estrategia fue la primera estrategia para aportar en este punto, en el cual destaco la colaboración también de la profesora Iraides de Márquez de Freitas de la Universidad Estadual de San Pablo, que colaboró con nosotros. Fue lograr, digamos, hacer aportes sobre lo que significa realmente el proceso de internacionalización de la educación superior en América Latina y el Caribe y cómo lo entendíamos desde una asociación como UGM que tiene objetivos tan claros y marcados, cómo es la conformación de un espacio común, sustentable, un espacio académico ampliado, regional, que brega para la cooperación internacional, con algunos conceptos que paso a remarcar. El primer término fue que este capítulo no hable o no sea una descripción meramente de cómo se dan las movilidades o los flujos internacionales en nuestra región, entiéndase por región, América Latina y el Caribe, sino también ver qué tiene de especial esta región con respecto a otros procesos de internacionalización que se están dando paralelamente a nivel global. Para eso también la denominación de esta parte del documento entendíamos que dos palabras eran claves: integración y el proceso de internacionalización de educación superior. La palabra integración porque no podemos analizar la dimensión internacional en nuestra región, sino la unimos intrínsecamente con el concepto de integración en educación superior y más en clave UGM, pensando en lo que ha sido el espíritu de esta red. También en este capítulo hacemos un raconto, nos basamos ya desde la Declaración Mundial de la UNESCO en el 98, cuando afirmaba esa Declaración Mundial que la calidad requiere también que la educación superior esté caracterizada por una dimensión internacional, el intercambio de conocimientos y la creación de sistemas interactivos entre los sistemas de educación superior. Luego, en el 2008, ese concepto de internacionalización es reafirmado con un valor social muy fuerte, en el cual nosotros en el documento hacemos referencia específicamente a que en nuestra región esa cooperación internacional efectivamente se la entiende con un concepto que quisimos introducir, que la cooperación internacional como modelo de transformación sociocultural. Y este es un concepto que en el equipo de trabajo se cree que puede ser un mojón en este capítulo de internacionalización. Entender y afirmar que la cooperación internacional y los procesos de internacionalización son o lo entiende el grupo que conforma UGM como un modelo de transformación sociocultural. Estos procesos de internacionalización no pueden estar desvinculados de lo que significa el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la multiculturalidad, la prevención del cambio climático, las crisis energéticas y la promoción de una cultura de paz en nuestra región, tal como rezaba la declaración de 2008, fueron las bases para sentar también algunos puntos del documento. Sobre ese modelo de transformación sociocultural, entendido al proceso de internacionalización, también en función de diversos autores de investigaciones regionales que se han consultado,
Otro punto que remarca el documento es que en América Latina se da un proceso de internacionalización que tiene peculiaridades con respecto a otros procesos de internacionalización. Por ejemplo, a partir de trabajos de investigación y a partir incluso de un relevamiento de la Asociación Internacional de Universidades, se destaca un capítulo donde se profundiza en la idea de que en América Latina el aumento de los lazos entre los estudiantes, académicos e investigadores sigue siendo una de las principales referencias, digamos, en los procesos de cooperación internacional que realizan nuestras universidades. Esto nos permite inferir, por supuesto, que en nuestra región entender esta cooperación académica, científica y cultural como la principal ventaja de internacionalización nos diferencia profundamente de otras regiones del mundo donde privilegian el recruitment, es decir, la matriculación, la venta de cursos, etcétera. Esos fenómenos no se dan en nuestra región. Nuestras universidades públicas están motivadas y hacen vinculaciones internacionales tendiendo a esto, a fortalecer sus sistemas académicos, a enriquecer la formación cultural de los estudiantes, de los propios docentes, investigadores, a fortalecer las redes académicas. Ese es el espíritu también que guía la internacionalización de la educación superior en nuestra región y es un valor que remarcamos en este documento. Otro concepto importante en este trabajo ha sido también reconocer que en estos años hubo avances importantes a partir de proyectos regionales en educación superior, promovidos a partir del sector de educación superior en el Mercosur, programas como el Arcosur, Marca, es decir, experiencias que han marcado que esta región ha sido capaz de establecer algunos sistemas que significan avances en el reconocimiento de títulos, en la acreditación de calidad, en procesos comunes, digamos, criterios comunes y programas que luego han permitido programas de movilidad como el Marca, a partir de esas carreras acreditadas en procesos regionales. Es decir, hay una maduración muy interesante si uno analiza en la última década los avances, digamos, en esta materia, pero también remarcamos en el documento que esto no es suficiente. No hay una masa crítica todavía y son, si uno analiza en número, digamos, las universidades y las facultades que han participado en este tipo de programas no llegan al 6 o 7% del total de las instituciones públicas de nuestra región. Evidentemente aquí de un análisis surge la necesidad también de una mayor inversión en programas de integración en materia de educación superior. Hay todo un fundamento también en números y en trabajo en este capítulo que apunta a la necesidad de que esto sea fortalecido. Y aquí voy ya para ir terminando, justamente en el capítulo también se trabajó para poder llegar a formulaciones de recomendaciones operativas, pensando en lo que también va a ser, además de declaración, el plan de acción que va a surgir de la CRES 2018. Y en esta dimensión internacional quiero destacar finalmente dos puntos, digamos, que hubo acuerdo en el equipo para poder proponer. Uno, que tenía que ver con entender, digamos, que los programas de internacionalización de la educación superior que se promuevan deben ser integrales, es decir, deben apuntar realmente a consolidar la cooperación internacional en las funciones sustantivas de la universidad, abarcando docencia, investigación, extensión, servicios de la universidad. Es decir, programas que ya sean transversales a todas las funciones sustantivas de la universidad y no solamente movilidades aisladas. Trabajar también con esto se propone potenciar en la región programas y estrategias que estén gestionados a través de redes, como no solamente esta red tan importante como UGM que integramos y somos orgullosos de ser miembros, sino también otras redes que están haciendo un trabajo muy importante en la región de América Latina y el Caribe, y se ha demostrado que la importancia de estos espacios subregionales de integración académica como UGM tienen en el proceso de cooperación e internacionalización en América Latina. Y por lo tanto se debe promover este trabajo en redes que ha sido un salto cualitativo, sobre todo en la última década en materia de internacionalización en nuestra región. Se reconoce así también que es necesario una mayor inversión en programas de cooperación internacional en educación superior en América Latina y el Caribe.
Resulta fundamental también para esta materia, esta mayor inversión y el concepto de inversión, recalco, para insertarnos en un mundo globalizado, cada vez más internacionalizado, pero en condiciones de soberanía, con nuestros propios objetivos, muy vinculados a los objetivos de desarrollo regional sustentable, donde cada universidad responde a sus territorios en los cuales está inserta. No solamente estar esperando programas a la carta que puedan surgir de otros organismos internacionales. Y por último, se compromete también en este punto a llevar adelante un proceso sustentable de internacionalización con estos conceptos, trabajando en esa mayor inversión, pero con la concepción irrenunciable de una internacionalización a partir de reconocer la educación superior como un bien público y social. Muy bien, gracias. Gracias por esta visión, esta mirada. Y bueno, nos hemos referido al tema internacional, la internacionalización. El grupo ya es un grupo internacional. Lo que más importa es la integración, es una forma distinta de ver la internacionalización. Y este es uno de los propósitos de la UGM. Por otro lado, ¿no es cierto?, la calidad requiere incorporar esta dimensión internacional en los procesos de acreditación, en fin, debe incorporarse este elemento. Ahora, la idea fundamental es que este proceso sea un modelo de transformación sociocultural, ¿ya? Ese sería uno de los fines importantes, incorporar aquellos temas que son de preocupación general, como el cambio climático, el tema de la cultura de la paz, en fin, la igualdad de género, la sostenibilidad, como grandes temas que son comunes a todos nosotros. Nos preocupa, bueno, primero, ¿no es cierto?, que los lazos y el aumento de estos lazos entre estudiantes y académicos son también procesos integradores y permiten fortalecer los sistemas académicos. También esto no es suficiente hoy día porque el número de personas que se desplazan, la movilidad sigue siendo escasa, sigue siendo baja y ahí requieren políticas públicas más claras de que fortalezcan la movilidad de los estudiantes y de los académicos, los funcionarios. Bueno, la idea es que los programas sean integrales, que también sean transversales y que consoliden esta cooperación internacional y potencien la región a través de redes y también de nuestros compromisos con la educación pública como bien social. No sé si interprete una síntesis. Bien, ahora nos corresponde dar la palabra por 10 minutos al rector de la Universidad Nacional del Este de Paraguay, la UNE, don Jerónimo Labiosa. Jerónimo. Muy buenos días, distinguidos colegas que me acompañan a la mesa, estimados rectores, decanos de la universidad presente, academia en general. La Asociación de Universidad, el Grupo Montevideo, ha participado y en forma trascendental ya en las anteriores conferencias 1996, 2008, y lo ha hecho con mucha trascendencia. Y dirigido por los rectores que nos han antecedido, y lógicamente, en base a esa experiencia que se tiene y al trabajo de todos los rectores que me acompañan y todos los rectores que han participado, en abril de 2017, el Consejo de Rectores declaraba a contribuir significativamente al debate y a la propuesta de orientaciones que se entienden necesarias para la actualidad de la educación superior regional en América Latina y el Caribe. Y está establecido en el documento guía la declaración de la 70 reunión del Consejo de Rectores, donde explícitamente decía: el legado del movimiento reformista de 1918 es el lineamiento de la acción y del discurso que mantiene vigencia y permanece como bandera de las universidades y los universitarios latinoamericanos. Gobierno compartido, la gratuidad, el acceso universal, la libertad académica, compromiso con los procesos de formación
de los estudiantes y su relación con problemas nacionales, convirtiendo a la universidad en uno de los pilares democráticos de las naciones. Estas conquistas que vertebraron el ideario latinoamericano de universidad están en permanente debate y en consecuencia mantienen una actualidad. Un siglo después, entonces, se percibe la necesidad y se vislumbra la oportunidad de propiciar reformas para el siglo XXI, identificando los desafíos del actual contexto, definiendo las transformaciones y el plan de acción para su implementación. Por lo tanto, la UGM decididamente trabaja para tener un gran protagonismo en esta CRES 2018 a través del documento que los compañeros estuvieron presentando. Y si vamos a hacer un análisis de las universidades, sobre todo latinoamericanas, y que la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo lo transmiten muy eficientemente, vemos que a través de la asociación las universidades están dando un modelo de integración académica al mundo. Y por qué no decir a Latinoamérica, que es lo que debemos defender. Una integración que demuestra, en primer lugar, esa igualdad que hay entre todas las universidades que lo componemos. Que en primer lugar está reflejado en su interior a través de las autoridades, a través de los programas que estamos participando. Defendemos a la educación superior como un bien público que es prioritario para nuestras sociedades. También la Asociación del Grupo Montevideo defiende la libertad a través de la autonomía académica de las universidades. Esa autonomía que nos da libertad para elegir nuestras autoridades, esa libertad que tienen los actores de la universidad de elegir sus autoridades y que no sea impuesta. Esa libertad de cátedra, de investigación, que no sea otro norte que nuestro desarrollo regional, nuestro desarrollo de los países, de nuestras sociedades. También nuestras universidades públicas dan el ejemplo a través de la UGM de una cooperación conjunta, una colaboración mutua, solidaridad y buscando siempre programas que beneficien a todas las universidades latinoamericanas que componemos la asociación. Y eso la UGM lo transmite a través de varias alianzas con otras redes. Y bueno, estamos convencidos que a través de este documento, con las expresiones que la UGM va a presentar, va a tener un protagonismo como ya lo ha hecho en las anteriores conferencias regionales. Y yo quisiera dejar presente que, lógicamente, todos los rectores estaremos presentes y acompañando a nuestras autoridades, al presidente, a la Secretaría Ejecutiva, apoyando estas posiciones que tiene nuestra asociación para tener trascendencia en nuestra CRES 2018. Muchas gracias. Bueno, gracias, rector. El rector se refirió a estas reformas del siglo XXI. Y lo que ve es que en realidad la UGM es un modelo para el mundo, un modelo replicable, un modelo de consecuencia también por los principios que tiene, ¿ya? Bueno, porque hemos defendido la educación superior como bien público, ¿ya? Como un derecho social, porque estas universidades han peleado por la autonomía, por la elección de sus autoridades, por las libertades de distintos tipos, de cátedra, de investigación, en fin, de innovación, que se han preocupado por el desarrollo de la sociedad y son modelos de cooperación. Bien, muchas gracias. Y finalmente le damos la palabra al rector Aldo Valle de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, rector, y muchas gracias, desde luego, a quienes decidieron la integración de este panel por permitirme participar en él. Yo quisiera detenerme
más bien en los riesgos que tiene hoy día esta Conferencia Regional de Educación Superior para la educación pública en América Latina y el Caribe. Me parece que en relación a lo que fue la conferencia en el 2008 y sus conclusiones, podría ocurrir que tengamos un cierto retroceso, que en definitiva se termine imponiendo una visión más bien legitimadora de lo que aquí se ha descrito como procesos que amenazan seriamente la misión, el rol de la educación pública. Porque, desde luego, ha avanzado la hegemonía privatizadora y también mercantilista de la educación. Me parece que probablemente Chile y Brasil tengan la experiencia más dura en esto y que no ocurra lo mismo en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, me atrevo a decirlo así, en Bolivia, pero Brasil y Chile probablemente sean los laboratorios que mejor representan el avance de esta hegemonía. Si me equivoco, reconoceré la afirmación errónea, sin problema. Pero de cara entonces a esos riesgos de la conferencia, que tendrá lugar, como se ha dicho aquí, el próximo mes, porque pareciera que incluso los organismos internacionales tienden a ser más dóciles, los organismos políticos, culturales de carácter internacional, tienden a ser también más dóciles con los organismos del orden público, económico, que rige en estos tiempos. Es decir, el Banco Mundial o el FMI pueden ser muy importantes finalmente en lo que se diga acerca de la educación superior. Y de cara a eso, yo quisiera solo construir dos argumentos y a eso reducir, digamos, esta intervención. Por una parte, creo que contra la omisión y el sesgo con que siempre en estas conferencias uno se puede encontrar a la hora de escamotear los conflictos más verdaderos que hay en la sociedad, creo que la conferencia debiera, a nuestro juicio, ser un espacio de deliberación abierta, sin censuras, sin eufemismos, para identificar, y me parece a mí también denunciar, una disputa, un antagonismo, que no se ha puesto desde la educación pública, sino más bien desde el avance privatizador de las propias políticas públicas que han llevado a cabo los estados. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que lo que no podemos de hacer como AUGM es evitar que quede de manifiesto que hay aquí un antagonismo irreductible finalmente, me parece, entre un proyecto que mira a la educación como simplemente una actividad funcional, sometida a los procesos económicos, y en ese sentido entonces una visión economicista, y la misión cívica, cultural, transformadora, emancipadora, democratizadora, que desde la función pública o desde la educación pública entendemos debe tener la misión de nuestras instituciones.
que entonces es relevante el rol del Estado, que el Estado no puede ser reducido a una mínima expresión, simplemente para, a su vez, quedar subordinado a la doxa economicista, ¿no?, de que el mejor Estado es el más pequeño. ¿No? Eso dice Nozick, un neoliberal, ¿no?, que escribió una obra muy importante en respuesta precisamente a una teoría de la justicia de John Rawls. Un Estado mínimo quiere decir algo así como un Estado insignificante. Pero es que en ese mismo momento, entonces, funciones, actividades tan relevantes en la sociedad como la educación quedan más allá de la mano de la democracia. Cuando se vacía de sentido público a la educación, lo que se hace en definitiva también es alejarla fuera del alcance de la decisión de la democracia. Y en eso consiste, ¿no?, esa privatización. Desde luego lleva acompañado que los estados tienen que gastar menos, entonces que los sistemas tributarios tienen que hacer los mayores esfuerzos para que finalmente la administración de la riqueza solo quede en manos de entes privados, porque son más eficientes, más inteligentes, y terminan en eso que yo por lo menos llamaría algo así como animismo de mercado, porque lo que no sabe o no dice el mercado está también muy lejos, ¿no?, de poder ser pensado o representado por otras personas, desde luego por las sociedades en su conjunto. Dejar a la educación fuera de la esfera de deliberación pública, democrática, es finalmente el resultado, pero con unas consecuencias que son, desde luego, una amenaza para sociedades más integradas, sociedades simbólicamente más cohesionadas, y en consecuencia hay allí unos riesgos que nosotros tenemos que ser capaces de identificar, de denunciar. Yo quisiera decir que aquí hay una secuencia, ¿no?, muy simple. Privatización, desregulación, mercantilización. Chile ha vivido ese proceso y probablemente la mayoría de nuestros estudiantes de educación superior, probablemente el 70% hoy día se halla más bien en un sistema que hasta ahora, ¿no?, hasta el día de hoy al menos no tiene las regulaciones que se necesitan para garantizar la fe pública y desde luego estándares, ¿no?, de calidad que sean desde luego también contributivos, ¿no?, que contribuyan a la tarea, a la misión pública de la educación. Entonces, eso es, creo yo, el primer argumento. O sea, nosotros tenemos que, como UGM, dejar de manifiesto y evitar que se soslaye, que se evite, porque en ese escamoteo finalmente estará la función legitimadora de una situación de hecho que se ha venido imponiendo y situación contra la cual las políticas públicas, los gobiernos democráticos incluso transversalmente han terminado, a mi juicio, apoyando, ¿no?, en nuestros países. Porque esa situación tiene apoyos transversales en la sociedad. Lo que en algún momento se pensó que podía ser solo, ¿no?, la adhesión por razones ideológicas de determinados sectores políticos en las sociedades. Lo cierto es que en nombre de la técnica, de la teoría económica y de otros discursos legitimadores, ¿no?, esos apoyos hoy día son muy transversales en el espectro, por así decir, cultural, ideológico de nuestras sociedades. Y yo creo que es bueno tener conciencia de eso, porque eso nos hace también tener a su vez la necesidad de ponderar las fuerzas, el lugar de donde lo hacemos, cuánta audiencia tenemos para reivindicar el sentido de lo público.
Y entonces, sobre la base de ese argumento, de que hay en la conferencia un riesgo, ¿no?, que nosotros debemos como UGM, como universidades públicas, enfrentar, identificar, nosotros debemos pasar, creo, a una estrategia, ¿no?, de enfrentar esa realidad, desde luego a favor de la educación pública, primero estando, me parece a mí, unidos y cohesionados como estamos en este propósito, en esta descripción. Ustedes no han escuchado voces distintas, no hemos tenido voces distintas respecto de ese diagnóstico. Pero luego, ¿no?, nosotros tenemos, creo yo, la necesidad de diseñar una propuesta que convoque más allá de nosotros. No creo yo que debamos reducir el conflicto por razones de estrategia y por razones de principio a que simplemente está en riesgo el rol del Estado o está en riesgo de lo que tradicionalmente nosotros hemos representado como educación pública. Y debemos ser capaces entonces de convocar a un proyecto intelectual y cultural que convoque, que invite, que sume a muchos más allá de nosotros, para efectivamente recuperar y revalidar ante la sociedad, ante una sociedad diversa, obviamente, a la que había en 1918, pero también a la que había en 1968, distinta también a la que había tal vez hasta hace algunos menos años. Tenemos que ser capaces de reconocer esa transformación, ese cambio que ha habido y más allá de nuestras intenciones, de nuestros propósitos, ser desde luego lo más críticos y autocríticos en esa evaluación y ojalá trazar la frontera, ¿no?, trazar el eje de este conflicto que debemos, ya digo, poner entre el sentido de lo público en educación superior y el mercantilismo. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por, ojalá, aislar esta mercadización creciente de la educación. Y en esa medida, entonces, desde luego, relevar el rol, la responsabilidad que tiene el Estado de establecer marcos regulatorios exigentes, no estados que finalmente se someten a los intereses corporativos de grandes grupos económicos. Aquí las instituciones, desgraciadamente, a mi juicio al menos, no han tenido la fuerza, no han podido contra esa hegemonía economicista de grandes grupos económicos y obviamente también con grandes apoyos políticos declarados y ocultos. Pero lo cierto es que con grandes apoyos. Y en ese sentido, entonces, creo que nosotros tenemos que trabajar en reconstruir, en recomponer un sentido de lo público, un sentido de la misión cívica, emancipadora, democratizadora, de la educación pública, para convocar, para atraer, para ampliar una base de sustentación, ¿no?, ideológica, cultural, social, política, que nos permita, ya digo, enfrentar ese riesgo, esa amenaza tan grave que es finalmente entender la educación como una mera relación de carácter privado que se debe resolver según las capacidades de pago o según las capacidades de negociación que tengan las personas o los agentes económicos en la sociedad civil, con un Estado que más bien observa, con un Estado que no tiene finalmente herramientas para hacer de la educación una relación social más edificante y para hacer de la educación entonces una dimensión
de la vida humana más trascendente y no solo una actividad sometida al funcionalismo economicista que desgraciadamente se ha impuesto en nuestras sociedades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, rector Valle. Aquí el rector nos ha puesto y ha llamado la atención respecto a los riesgos que tenemos por delante en esta misma conferencia de la educación superior. Él ve que digamos, las tendencias privatizadoras en algunos países al menos han avanzado más rápido y por lo tanto el riesgo es que se vaya consolidando una visión, digamos, más privatizadora en estas mismas conferencias que son convocadas internacionalmente por la UNESCO. Pero entonces él lo que plantea finalmente es que esto lo tenemos que sacar afuera en esa conferencia, tenemos que plantearlo derechamente sin eludirlo y plantear esta dicotomía claramente en esa conferencia y en todos los lugares que podamos estar como rectores, como personas o como sociedades. Y tenemos que sumar más gente, no solamente nos quedemos con nosotros, entre nosotros, sino tenemos que sumar más gente, más instituciones, con el propósito, digamos, de poder tener una voz que tenga resultados, que tenga efectos en esta relación. El Estado pequeño, que ha sido una tendencia, bueno, y que el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en general han querido reducir al Estado. El Estado pequeño, obviamente, digamos, es la gran satisfacción de algunos de haber llegado al éxito de empequeñecer el Estado, ¿ya? Porque eso les da lugar a reforzar las tendencias de mercado y privatizadoras. Piensa que hay algunos que han querido sacar este tema de la educación de las preocupaciones públicas y eso también sacar a la educación de la democracia, lo que también es una cosa compleja. Creo que quedó absolutamente claro el mensaje de los riesgos, rector Valle, y espero que todos lo acojamos para poder estar prevenidos y establecer las estrategias que aquí se han propuesto.